Hola, buenos días. Yo soy Juan Gerardo López. Soy el director del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Estamos en la calle de República de Chile, número 8, en el Centro Histórico. El Archivo Histórico, pues, es el espacio donde se resguarda la memoria de la ciudad desde 1524 hasta el siglo XX. Bienvenidos. Pues los invito a que realicemos una visita guiada por este espacio lleno de historia, y de cultura y de identidad. Bueno, el Archivo Histórico de la Ciudad de México es la institución que resguarda la memoria documental de nuestra ciudad. Esta memoria documental comenzó a formarse en el ya muy lejano año de 1524, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que era la autoridad que gobernaba toda América del Norte, desde California hasta prácticamente Panamá, se trasladó de Coyoacán a Ciudad de México. Hay que recordar que en 1521 la Ciudad de México Tenochtitlan fue arrasada y al terminar esa guerra, los conquistadores se fueron hacia Coyoacán, los conquistadores castellanos. Los conquistadores indígenas se fueron a sus respectivos pueblos, pero los conquistadores castellanos se fueron a Coyoacán. Ahí establecieron un cabildo, un ayuntamiento, del cual no conservamos sus documentos. Solo conservamos los del mes de marzo de 1524, cuando sabemos ya con toda claridad que se encontraban en la Ciudad de México. Pero pues sus documentos, los documentos originales, están aquí, en el Archivo Histórico de la ciudad. Son la fuente primaria de nuestra historia. Hoy que vivimos en una situación y una circunstancia donde la información suele ser tergiversada, manipulada, las fuentes primarias se presentan como más importantes porque son aquellas donde podemos buscar datos con mayor seguridad y con mayor certeza. Las fuentes primarias de la historia de nuestra ciudad, la mayor parte de las fuentes primarias de la historia de nuestra ciudad, en muchos sentidos de nuestro país y en algunos otros de América misma, se encuentran aquí, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Si gustan, pasamos. Bien, esta es la sala de consulta para la investigación. El público usuario consulta en este espacio. Aquí se le prestan los documentos originales, pero además es un espacio privilegiado porque cuenta con un mapa completo, un plano completo de la Ciudad de México, elaborado en el año de 1793 por el ingeniero militar Diego García Conde. Como ustedes pueden ver, este plano refleja la situación de la Ciudad de México a finales del siglo XVIII, que tenía una extensión pues muy reducida. Está orientado ya de manera moderna con el norte hacia arriba y el caserío no rebasa lo que actualmente sería el circuito interior. Río Consulado no llega ni siquiera hasta allá. Por la parte sur, el límite habitado pues era lo que actualmente es la calzada José María Saga. Se puede ver al poniente la Alameda y el Paseo de Bucareli o el Paseo Nuevo, y al oriente la ciudad pues no llegaba ni siquiera a lo que hoy es Congreso de la Unión. El plano es muy importante porque es un plano muy detallado, muy bien hecho, con las proporciones adecuadas, y fue realizado con el conocimiento y la habilidad personal de estos ingenieros militares. Es trascendental para la historia de la ciudad. Es esta la sala de usuarios a donde podrán ustedes venir a consultar en los próximos meses.
Bueno, este es el acervo 1, es el acervo donde se resguarda la parte más antigua del archivo. Les comento que en el Archivo Histórico de la ciudad resguardamos varios fondos documentales. Un fondo corresponde a una institución que pues ha dejado de existir y por lo tanto su archivo es lo que nos queda como memoria. El archivo del ayuntamiento es, como les decía, el más antiguo, está conformado por más de 3,000 expedientes que se encuentran en este momento encuadernados en estas hermosas encuadernaciones. Y bueno, pues estas encuadernaciones fueron realizadas desde el siglo XVIII y su encuadernación final, la última parte del proceso, ocurrió en el año 1921 a cargo de el bibliófilo español Francisco Gamoneda. Aunque revistan la forma de libros, no son libros, son volúmenes encuadernados de expedientes. La diferencia entre un libro y un expediente es que el expediente representa un trámite único que no se va a volver a repetir. Los documentos de archivo son eso, son documentos únicos, irrepetibles. Su función es dar testimonio de que ocurrió un hecho y no difundir un conocimiento. Nosotros hacemos hoy la divulgación de esta memoria, pero por otras vías, por las vías de la investigación, no por la vía de la distribución, que es como ocurre con los libros y las revistas. Esa es la diferencia fundamental. Y en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, la manera correcta, o lo que se consideraba correcto para la conservación de los expedientes, era encuadernarlos. Hoy no se encuadernan, se conservan en lo que llamamos unas guardas, que les mostraremos más adelante. En un momento más vamos a observar el libro más antiguo, que lo tenemos dispuesto en una exposición que le llamamos pieza del mes, que es la selección de una pieza documental para que la ciudadanía se acerque a ella y pueda asumirla como su patrimonio. En el extremo poniente del acervo 1 se conserva esta ventana arqueológica que se quedó aquí para dar una muestra de los servicios que tenía la casa donde hoy está ubicado el archivo. Y bueno, pues esto es el resto de lo que fue un día los bebederos de los caballos de este palacio. Se quedaron aquí como un testimonio de la vida que tuvo la casa mientras tuvo ese uso habitacional. En el mes de marzo de 2020 elegimos como pieza del mes este, que es el libro de cabildos del año 1524 al año 1529. La primera acta que resguarda, o la acta más antigua que resguarda, es la del 8 de marzo de 1524. La escritura, como ustedes pueden ver, pues es la que era normal en aquella época. Se trata de una gótica, una escritura gótica, que es de una lectura, digamos, relativamente compleja. Para quienes no están acostumbrados, se requiere de la intervención de un paleógrafo o de la paleografía para poderla leer, pero en general la temática de estos años, y especialmente en el año de 1524, fue la distribución de los solares, los predios de la ciudad y las huertas que se otorgaban a los vecinos españoles de la ciudad para que se quedaran y conformaran un cuerpo
A ese cuerpo se le llamaba ciudad. No conservamos los documentos que se formaron o que se escribieron entre 1521 y 1524. Y suponemos que fueron solamente hechos relativos a la salida de conquistadores desde Ciudad de México hacia otras partes de Mesoamérica y de América en general. Así nos lo hacen ver las cartas de autorización para la conquista que daban los reyes españoles a diferentes personajes. Imagínense ustedes que en algún momento la Ciudad de México se va a sentir afectada porque se le otorgó a Pedro de Alvarado la autorización para conquistar lo que hoy sería Honduras y Costa Rica. La Ciudad de México se sentía afectada, el Ayuntamiento de México se sentía afectado en sus intereses territoriales por una conquista que ocurría a cientos de kilómetros al sur de estas tierras. Esa es la importancia de este libro, es la memoria más antigua que se conserva y se conserva en América, habiendo sido producida en América. Los ayuntamientos fueron las primeras instituciones que existieron en nuestro continente. Todos sabemos que cuando Cortés desembarcó en 1519 en Veracruz, uno de sus primeros actos, o el primer acto jurídico que realizó, fue conformar el ayuntamiento de la Santa Veracruz. La primera carta de relación que se conoce, o lo que se conoce como primera carta de relación, está firmada por el Corregimiento y Justicia de Veracruz, es decir, por el Ayuntamiento de Veracruz. Cuando avanzaron hacia el continente, hacia el interior de México, formaron otro ayuntamiento en Tepeaca, después de que fueron rechazados de México Tenochtitlan por Cuitláhuac y sus huestes. Formaron el ayuntamiento de Segura de la Frontera. Hoy Segura de la Frontera es Tepeaca, Puebla. Después formaron el Ayuntamiento de México, aunque estuvo en Coyoacán. Estos documentos son probablemente los que hayan sido producidos por una institución occidental en América y que fueron conservados en América. Otros ayuntamientos de otros lugares, como de las Islas Caribe, se fueron a España en el siglo XIX y estos quedaron aquí. Bueno, esta es la planoteca del archivo. Es uno de los grandes tesoros de nuestro archivo, porque resguarda planos y mapas, pero más planos que mapas, de diferentes obras públicas de la ciudad. ¿Por qué obras públicas? Porque hay que recordar que este es un archivo de la Ciudad de México que resguarda los documentos de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Su antecedente, el gobierno del Distrito Federal, el departamento del Distrito Federal y el gobierno del Distrito Federal del siglo XIX. Entonces, aquí podemos encontrar pues, los planos de la construcción de escuelas, de la habilitación de vías públicas, de asuntos relativos a la introducción de agua y drenaje en la ciudad. Y pues los planos reciben un tratamiento, como pueden ustedes ver, a partir de su restauración y su digitalización y luego ya su encapsulamiento. Próximamente cambiaremos esta orientación, que no es la más adecuada, por una orientación horizontal para el acervo, pero por lo pronto todo es consultable y la mayor parte de las obras públicas de la ciudad construidas durante los siglos XIX y XX pueden ser consultadas aquí. Bien, esta es otra parte del acervo, de los acervos del archivo, y es la referente a las cárceles. Lo que hay dentro de estas cajas son los expedientes de los presos.
y además también expedientes administrativos de la penitenciaría y otras instituciones. Es un acervo que se comenzó a formar en el siglo XIX con la cárcel de Belém, que era la cárcel de ciudad, pero pues al tener aquí los expedientes de la penitenciaría, estamos hablando de que en estos expedientes se encuentran, entre estos, los de los estudiantes que fueron reprimidos por su participación en el movimiento de 1968, por su participación en el movimiento de 1971 y así respectivamente. Además también están los expedientes de las mujeres. Hay que recordar que durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, las mujeres y los hombres no estaban juntos, pero sí estaban en el mismo edificio. Y por lo tanto entonces, aquí vamos a encontrar también una sección de expedientes de mujeres, sus hijos, y también los expedientes de los hombres, de sus ingresos, de las incidencias, de sus salidas y todo lo relativo. Esta parte del archivo diríamos que es la más reciente o la de más reciente llegada, pero es también de las más importantes. El salón donde está ubicada la documentación de cárceles es un salón muy hermoso que fue ocupado para resguardar este acervo, pero que conserva pintura del siglo XIX, una decoración que se realizó durante el siglo XIX con estos motivos. Aquí, por ejemplo, en la reconstrucción dejaron sin terminar. Esta parte de la reconstrucción, quiero decirles, es de los años 80, de los años 70 y 80 del siglo XX. Y aquí se puede ver la continuación de los motivos fitomórficos que adornan la parte exterior del palacio. Bien, pues este palacio fue construido entre la década de 1750 y la de 1760 por un platero de origen español llamado Adrián Jiménez con X de Almendral. Él llegó a ser el capitán del gremio de plateros en la Ciudad de México. Eso era muy importante porque era el titular del gremio más importante de la capital platera de América, que era México. Es un edificio completamente de estilo barroco. Se dice que fue construido, y digo se dice porque solo tenemos suposiciones, no hay el documento que lo acredite, por uno de los arquitectos más importantes de la ciudad, el constructor del Sagrario Metropolitano. Si miramos la catedral de frente, a nuestra derecha estará el Sagrario, claramente como un cuerpo distinto y que es también una perla barroca. El poder económico de los plateros entonces estaba representado por estas construcciones preciosas. Uno de los hijos o mejor dicho, una de las hijas y nietas del platero Adrián Jiménez de Almendral, se casó con el tercero de los condes de Heras Soto. Por eso es que se conoce a esta casa como el Palacio de los Condes de Heras Soto. También se le conoció en su época como el Palacio de los Pimentel, porque otro de los principales matrimonios del clan Jiménez Almendral fue con otro de los clanes importantes de Nueva España, que era el clan de los Pimenteles. Así que en la literatura la encontraremos como la Casa de los Pimenteles o como la Casa de los Condes de Heras Soto.
Fue una casa habitación señorial en cuya planta baja se ubicaban locales comerciales y vivían en la planta superior los integrantes de la familia. Tiene dos patios, este patio principal, el patio frontal que da hacia la calle de Chile, que era el patio de las habitaciones de la familia, y aquel salón de enfrente era el salón del dosal, que era un requisito para que se le considerara a una de estas casas un palacio. Debía haber un trono con un dosal, es decir, un toldo, y la pintura del rey. Era un espacio reservado por si algún día el rey o el virrey quería ocupar el palacio. Desde la calle República de Chile, cuando se encuentra abierto el archivo, lo primero que se ve es esta pieza, que es la cabeza de la escultura de la Victoria alada, que se colocó originalmente en la columna de la Independencia en el año de 1910 para conmemorar el centenario. Fue mandada a hacer por Porfirio Díaz. Pero en el año 1957, con el sismo que ocurrió en ese año, se cayó la escultura. Y aquí se ha conservado esta cabeza como un testimonio también y como la memoria gráfica de la característica de nuestra ciudad como una ciudad ubicada en un espacio sísmico. La sismicidad es uno de los grandes riesgos de nuestra ciudad y hay otros riesgos. Está el riesgo también de la conflictividad social. Precisamente, uno de los conflictos sociales más grandes que existieron en la historia de nuestra ciudad fue el motín popular que ocurrió en el año de 1692, cuando una escasez de alimentos, especialmente de maíz, desató la ira popular. Esta ira popular arrancó de tajo con las instituciones e incendió el antiguo palacio del ayuntamiento, donde residía el archivo del ayuntamiento. Un ex regidor del ayuntamiento, el matemático Carlos de Sigüenza y Góngora, conocedor además del valor histórico de ese acervo, entró al ayuntamiento y en medio del fuego pudo salvar el archivo de nuestra ciudad. Por esa razón, hoy esta institución se llama Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Es un honor recibirlos aquí y esperamos que de todo corazón adquieran como nosotros el amor por la memoria documental de nuestra ciudad.